así que démosle. Buenas noches a todos quienes están viendo este panel, este podcast, este tipo de programa que estamos realizando con nuestros grandes panelistas, Octavio Ansaldi, María Soledad Pardo, Benjamín Valladares. Les doy la bienvenida, buenas noches, ¿cómo están? Espero que bien. Y Hola. bueno, ya pasaron 15 días más o menos, 2 semanas desde nuestro último panel. Hoy nos volvemos a reunir. Así que, bueno, les doy la bienvenida y nada, les pregunto cómo están. Muy bien. Todo bien, yo digo que entremos en polémica al tiro. ¿Cómo está el ánimo? Con ganas de cortar cabezas. Ya, vamos a cortar cabeza entonces. Vamos a cortar cabeza. Vamos a partir con un tema que, bueno, parece ser como un eterno dilema dentro de la política de la izquierda, tanto en Chile, podríamos decir, como en muchas otras partes del mundo. Bueno, los medios hablan de una crisis del Frente Amplio. ¿Por qué? Esta jornada se supo que tanto Natalia Castillo como Pablo Vidal, diputados por Revolución Democrática, se fueron del partido. Supe también por ahí que hay otro partido que está también con Frente Amplio, Movimiento Unir, que también tiene un diputado, Patricio Rosas, también se fue. Tengo entendido que el Partido Liberal también se fue del Frente Amplio entero. Entonces, ¿por qué o cuáles son algunas de las razones que podríamos decir que vislumbran este conflicto? Hace pocos días salió Boric con Jackson y básicamente lo que ellos dicen es que perfectamente pueden trabajar a la par con el Partido Comunista. Eso habría sacado ronchas en ciertos sectores del Frente Amplio, como por ejemplo Pablo Vidal, que fue uno de los que sacó declaración. No sé qué ha dicho Natalia Castillo, porque creo que no sacó nada oficial. Pablo Vidal sí sacó como una declaración en sus redes sociales y todo el cuento, donde dice básicamente que al parecer el Frente Amplio está tomando una posición media ortodoxa, volviendo como a la izquierda clásica, y como que básicamente esos ideales no van con él y haciendo un sincerísimo ataque de valor, renunció a Frente Amplio, así que a Revolución Democrática más específicamente. Así que bueno, habiendo dicho estos datos, podemos realmente hablar de una crisis. Pongo también sobre la mesa el tema de que se viene el proceso constituyente, al parecer, y bueno, sería lo ideal en realidad, tener más o menos una unidad en la izquierda, que al parecer, como les dije al principio, va a ser eterno dilema porque no la hay en este momento. Así que, bueno chicos, les doy las palabras. ¿Qué les parece esta situación? ¿Cómo creen que puede afectar? Dale, Sole, todo tuyo. Antes de, o sea, la opinión me la puedo guardar para después, pero como para aportar un dato, justo ahora, hace un rato, vi una entrevista de la Natalia Castillo acerca de esta cuestión y daba las razones, y ella como que trataba de diferenciar su postura con la de Vidal, diciendo que su problema no era ideológico, en el fondo que a ella le parecía bien que se acercasen más hacia la izquierda, más izquierda, digamos, pero que ella estaba en desacuerdo con la estrategia de ir solos, soles, no sé. Claro. Quizá habría que poner todo esto en contexto. Eso en el fondo va en la línea de lo que tú estás diciendo sobre la inhabilidad de como crear frentes realmente. Claro, Claro. porque al final todo esto el contexto de generar supuestamente una lista de unidad de toda la oposición, lo que yo creo que es un fetichismo de la unidad que siempre está en la izquierda, centro-izquierda, y ahora esa idea está tensionada. Al parecer hay al menos 3 listas, y el dilema central es, igual que el gobierno de la nueva mayoría, si se va o no con el Partido Comunista, que parece ser como la bestia negra de la unidad. O al menos discursivamente eso se dice, si es así o no es así, es otra cuestión. Yo la verdad no sé, siempre tiendo a pensar de que habría que preguntarse primero los partidos de izquierda qué tanto representan o no a lo que dicen representar. Por ejemplo, cuando pensaban los partidos de izquierda en los años 60, 70, no sé, el Partido Socialista representaba a la gente que tenía empleos dentro del Estado, al mundo obrero industrializado, el Partido Comunista al mundo campesino, al mundo industrial.
y así sucesivamente, la democracia cristiana, la gente cristiana, etc. Y eso hace tiempo ya que no tiene correlación con la realidad social. Y eso es también lo que tiene en crisis a los partidos. Entonces, habría que preguntarse por ahí primero qué tanta importancia tiene esto, ¿no?, en la discusión pública chilena, más allá del poder institucional, sino abajo en la sociedad. O sea, ¿qué tanto le importa a la gente esta weá? Sí, yo les dejo como haremos un poco más, quizá una pregunta directa para que ahí Octavio y la María hablen un poquito más también y el Benja. ¿Es realmente una crisis? ¿O es lo que se viene dando realmente hace muchos años? ¿O si es una crisis porque en realidad estamos pasando por un contexto político demasiado importante para el país? ¿Qué creen ustedes? Octavio, María, no sé quién quiere partir. Dale, Octavio. Gracias. Uy, qué difícil. Tengo muchas cosas que decir. Em, a ver, yo creo que la cuestión esta está como inserta en el contexto de, bueno, el Benjamín lo decía, ¿no? El generar listas para elección de constituyentes. Lo más probable es que la derecha, o no sé, el sector que de alguna manera busca defender el legado de la Constitución del 80 en la formulación de una nueva Constitución, lo más probable es que vaya en una única lista, cosa que lo favorece mucho como sector, dadas las reglas que rigen en la elección. Y ahí quizá un saludo para un futuro capítulo, deberíamos alguna vez meter las patas en el barro y tratar de explicar bien cómo funciona el tema de las listas, etcétera, cómo va a funcionar en la elección de abril. Yo creo que eso es importante que lo hagamos. Es una lata, yo lo reconozco, pero es importante que lo hagamos, creo, para el futuro. Sí, tenemos tiempo. Vamos a dejar Sí, ahí. sí, hay tiempo, sí, porque hay que ponerle ganas y buscar una manera sencilla de explicarlo. Y luego, el tema es, en el fondo, cuánto el otro sector, es decir, la izquierda, o si queremos ponerlo en otros términos, como el sector que quiere revisar más acuciosamente el legado de la Constitución del 80 en una nueva Constitución, ¿cuánto se puede acercar a esa articulación de la derecha que para estos efectos, para la elección de abril, va a ir probablemente en una única lista? ¿Cachai? La izquierda va a ir en una, cosa que es muy improbable, va a ir en dos, cosa que todavía sigue siendo bastante improbable y que ya la perjudica mucho como fuerza política para la elección, o va a ir en tres o más, cosa que es muy probable y que la perjudica gravemente en el contexto de la manera en que funciona como las reglas electorales para la elección de constituyentes. Si hay crisis o no hay crisis, para responder a lo último que preguntaba Benjamín Pérez, sí, yo creo que sí, hay crisis, pero tampoco, no sé si en algún momento hemos estado en un momento que no sea crítico en la articulación de la izquierda. Como, no sé si esto significa un tránsito de un momento como de consolidación a crisis, sino que creo que hemos estado siempre como con la dificultad de articularnos. Pero acá están todos los problemas, y podríamos hacer un listado de 50 problemas y a lo mejor nos quedaríamos cortos, pero hay problemas de ego, hay problemas de patriarcado, hay problemas de vieja política, hay problemas de todos los tipos. Como solamente para sumarlo, y a lo mejor puede ser interesante que lo hablemos, yo creo que también hay un problema de la manera en que como lo ético, la lectura ética o la lectura moral de la política bloquea a la política. Pero eso quizás lo podemos hablar ahí a medida que vayamos conversando. Eso. María, tú tenías como la opinión ahí guardada, te escuché que tenías ahí la opinión, dale nomás, así que expláyate. Después pasamos al Benja. Es que, a ver, varias cosas. Una es como una pregunta, no sé si es lateral o no respuesta a tu pregunta, pero yo creo que creo que se están mirando el ombligo, creo que yo me voy para acá, que yo no sé qué, es que la ideología de no sé qué, oye, conversa con la ciudadanía tu ideología. Como que siento que hay un problema de
no, pero es que vamos a ir en tal lista y en esta lista y no sé qué, y todo es como en ese plano, así, están hablando entre sí, no, pero es que tú, pero es que, y ningún contacto con la ciudadanía, cero. Yo creo que ahí está el problema y de eso deberían estar preocupados, más que de con quién voy, es que vamos a hacer una lista, no vamos a hacer una lista. El resultado del plebiscito fue claro y categórico en rechazar a todos los partidos que actualmente tienen escaño en el Congreso, a todos. Entonces, no entiendo qué está pasando, ¿por qué todavía creen que la llevan? Yo lo encuentro insólito, sinceramente. Oye, y tan cerca. ¿Y por qué todos le estamos echando fichas así como, oye, pero que se fue del Frente Amplio, no sé qué? O sea, yo pongo mi ficha en las listas independientes y espero que de acá a que la Constitución esté escrita haya una rearticulación suficiente de las fuerzas políticas o que haya nuevas fuerzas políticas, ojalá Dios quiera, Don Hechu, Alá, no sé quién, pero yo creo que por ahí va la cosa. Y lo otro que diría es que no entiendo tampoco esta dicotomía izquierda-derecha, o sea, revisémosla, porque si la DC sigue siendo izquierda, yo no sé qué está pasando. El Partido Socialista gobernó, ¿cómo gobernó? O sea, estamos, la revuelta cuestiona el sistema neoliberal principalmente, ¿verdad? Y entonces todos los partidos que defendieron, porque lo defendieron al final, no fue como que no fue como que hicieron todo lo posible, o sea, de hecho en muchas circunstancias ahondaron el sistema. Entonces, no entiendo qué monos están pintando diciendo como, no, es que la derecha, oye, pero si tú, o sea, todo ese bloque, el oligopolio que gobernó los 30 años, para mí es derecha. Como si lo tenemos que poner en términos así binarios, me parece que todo eso es derecha. Y todo eso es lo que la ciudadanía rechazó. Entonces, no sé, como que no logro entender, o sea, sí lo entiendo, no es que sea tontita, sí lo entiendo, pero al mismo tiempo me lo encuentro insólito. Como ¿Cómo? que, no sé. Mira, antes de darle la palabra al Benja, voy a leer, me caí, lo busqué. Lo que dijo, bueno, un extracto de lo que dijo Chaín, presidente de la ADC. Comillas, es una gran decepción para todo el país que el Frente Amplio, que proponía ser una alternativa moderna de renovar la política, termina subordinado detrás del Partido Comunista, que es el partido más conservador y ortodoxo de la extrema izquierda de nuestro país. Cierre comillas. Tragicómico. Benja Valladares. Dale. Sí, yo creo que entre lo que decía María y la declaración que tú leíste de Fuad Chaín está gran parte de la clave para poder entender lo que estamos viviendo. Y si uno quiere remontarse un poco más atrás, hay que ir a ese antiguo debate que tenía de los 90, de los 90 la concertación, de los autos fragelantes. Y se preguntaban si estaban haciendo o no lo posible por echar por la borda, por así decirlo, el legado de la dictadura. Finalmente ganó esa disputa la concertación, que ahora podríamos denominar como el Partido del Orden, de avanzar con reformas, humanizando el sistema, como diría quizás Fernando Valle. Pero todo ese debate, claro, y eso es importante porque las lógicas políticas se siguen articulando bajo esa idea. ¿Estuviste o no con Pinochet o no? ¿Estuviste en el no? ¿Estuviste en el sí? Y yo creo que parte de poder avanzar hacia un proceso político nuevo es dejar eso atrás. O sea, eso como clivaje divisorio de la política chilena tiene que morir. Si la DC tiene que estar todavía con lo que denominamos oposición, tiene que ser un motivo distinto porque estuvieron en el no. O si no, sencillamente no tenemos cómo salir de esto. Y yo estoy totalmente con María, o sea, ¿qué tanto importa? O sea, esto importa y posiblemente le importa a la gente que no está viendo esto porque hay gente politizada. Pero más allá de eso, la gente que no está inmiscuida en la política no es de ese 7% de las personas que siguen noticias, da lo mismo. ¿Sabes? O sea, no da lo mismo si
el PC va con el Frente Amplio, y si por eso se enoja la DC, y el Partido Socialista queda en una disyuntiva si va con la DC o va con el Frente Amplio. Todo eso, lo mismo, porque ahí no hay energía, no hay poder. O sea, no hay poder social que esté representado en los partidos políticos. Y mientras eso no se entienda, pero en un sentido real, y no como pura retórica de decir queremos conectar con la ciudadanía nuevamente, vamos a seguir encerrando estas cuestiones. Y el tema es cómo de una vez por todas salimos de eso. Yo tiendo a pensar que, a ver, podríamos decir que incluso quienes creen que los partidos políticos son ideas que se pueden recuperar, tienen la gran misión de salir de ese debate. Y si no se sale de ese debate, es imposible poder conformar listas, y queda, ojo, que queda un mes para inscribir las candidaturas constituyentes, y poder articular una política distinta, que pretenda superar las huevas que la gente dijo que quería superar en el plebiscito. Básicamente, no más neoliberalismo y profundizar la democracia, así lo veo yo. Y todo lo demás, maní pa'l mono. No hay más que eso. Chicos, lamentablemente me gustaría seguir conversando estos temas, pero tenemos más pauta. Así que estamos en vivo, hay que ahí más o menos jugar con los tiempos. Así que lamentablemente voy a pasar a otro tema. Bueno, les decía hace un ratito, hablamos de crisis en la izquierda, pero los medios poco hablan de la crisis de la derecha también, por eso de alguna forma de la crisis del gobierno. Hoy salió, si no me equivoco, hoy salió publicada la encuesta Criteria Research, la cual señala que Piñera, Sebastián Piñera, el presidente de Chile, en este momento tiene 7% de aprobación. Y, si no me equivoco, 87% de rechazo a su gestión. Si hablamos de gobierno en general, la desaprobación llega a un 86%. Bueno, poquito, ¿no? Me llama la atención, bueno, han pasado muchas cosas también en la contingencia política. Están las críticas a espacio, lo que pasó con Espacio Riesgo, con el tema de la ilegalidad de los contratos, que todavía está en revisión. El Contralor ahí también se metió un poco la cuchara y dijo que todavía tenía que verlo, que hay un segundo contrato que no se había revisado. Algunos dicen que las ilegalidades que están dentro de esos contratos no son tan grandes o no tan, por decirlo de una forma como enormes. ¿Qué les parece a usted? Al parecer esto sería como alguna especie como de seguir confirmando de que en realidad no hay gobierno, de que estamos a la deriva, de que solamente tenemos a un administrador como presidente, pero no un presidente como tal, incapaz de realizar políticas de gobierno. Lo hemos conversado ya anteriormente. Vendría siendo un poco eso, ¿no? Benja, ¿qué vienes tú? Sí, yo creo que básicamente todo lo mismo, o sea, está todo conectado. Tanto la crisis del gobierno como la crisis de la oposición, de cómo van en lista, la disfuncionalidad del sistema, y bien concretamente de los partidos, las fuerzas políticas, de poder reconectar con la ciudadanía. Y yo creo que todo este problema ha estado de cierta forma oculto, porque sigue habiendo poder en el sentido de que el aparato del Estado sigue funcionando. Entonces, como que la crisis de representación queda sumergida por abajo. Entonces, como todas las cosas siguen funcionando, los supermercados y así sucesivamente, como las cosas cotidianas de las personas, hay una apariencia de orden. El tema es que si el proceso constituyente no es capaz de dar un paso siguiente y avanzar en la recuperación de la conexión entre el poder y la sociedad, estamos cagados. Entonces podrá salir Piñera y podrá venir otro, y vamos a seguir en la misma. O sea, al final, el problema es el mismo, creo yo. María, Octavio, otro como para complementar un poco. Hace poco también salieron unas declaraciones de Andrés Salamán, el canciller. Si no me equivoco, y para hacer como un resumen, solamente relativiza en cierta forma las violaciones de los derechos humanos durante la revuelta y las manifestaciones que se vienen suscitando en nuestro país desde el 18 de octubre. Algo que fue más o menos respaldado también por el Ministerio del Interior, Rodrigo Delgado. Yo creo que con ese tipo de declaraciones y con esos ministros, yo creo que no deberían sorprenderse de tener tan poca aprobación. Si no me equivoco, incluso por la misma encuesta, es el porcentaje de aprobación más bajo
que ha tenido Sebastián Piñera en su historia, por decirlo de alguna forma, y la más baja de esta propia encuesta Criteria Research. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Sole? O Octavio creo que me había levantado la mano, perdón. Tanto Sí, sí, dale, y después vamos con la... Gracias. Oye, no, es breve lo que quiero decir. Yo creo que cuando fue posible dimensionar el peso que tuvo el denominado estallido social y como el proceso político al que dio lugar, yo creo que se le acabó la posibilidad a Piñera de gobernar, de ejecutar un programa político, eso quiero decir. Y probablemente Piñera pudo haber pensado, ya no tengo nada que gobernar, no tengo ninguna chance de ejecutar ningún tipo de programa político. Lo loco es que luego ocurre la pandemia, y yo creo que la pandemia le dio una chance a Piñera. En el fondo, la pandemia fue algo que Piñera pudo haber gobernado. Fue algo que fue casi como un regalito, así como una segunda chance. Exacto. Y bueno, tampoco quiero ponerme aquí a enjuiciar a fondo la labor del gobierno de Piñera con el tema de la pandemia, pero creo que no fue una opción poco probable, aparecida de la nada y absolutamente desaprovechada. Y entonces, como que solamente quisiera sumar eso, en el fondo, cuando había chance cero, le aparece una chance y se pierde el penal, que lo pudo haber puesto de nuevo como en la cancha, ¿cachai? Y nada, y solo porque estoy picado, quiero decir que a Chaín, yo creo que la DC lleva años subyugada a la derecha más ortodoxa, entonces no me parece que al Frente Amplio pueda decírsele que... sin por esto salir a hacer una apología del Frente Amplio, pero decirle que si se va a subyugar a la izquierda más ortodoxa, me parece que la DC lleva harto tiempo subyugada a otra ortodoxia bastante bien establecida, entonces no me parece justa la acusación de Chaín. Eso. Sí, ahí para darle el pase a la Sole, a mí como que, no sé, es extraño porque yo siento que a la DC le gusta siempre pegarle más al Frente Amplio o al PC que al mismo gobierno, que supuestamente siendo oposición. Así que, no sé, Sole, respecto a toda esta crisis del gobierno y todo lo que ha pasado también en los últimos días, ¿qué nos puedes decir? Yo, en verdad, como solamente, es que yo al final todas estas cosas las trato de mirar como, ¿qué podemos aprender de esto? Entonces, ¿qué podemos aprender de esta situación en la que estamos con Piñera desde muchos años? Yo diría necesitamos un sistema de gobierno que permita revocar mandatos. Puede ser un sistema parlamentario, puede ser una revocación popular de mandato, no da lo mismo, pero necesitamos eso, lo necesitamos. Además de la crítica que se le puede hacer al sistema presidencial, todo lo que queráis, porque en el fondo no vamos a salir, aunque queramos, nos va a costar, yo creo que vamos en esa dirección y que vamos a dar pasos hacia despersonalizar un poco el gobierno, en el fondo la función de gobierno, ¿verdad? Pero no va a pasar de la noche a la mañana, porque la manera en que nuestro cerebro está configurado es una manera súper personalista y autoritaria. A mí me da mucha risa porque, no sé, yo, bueno, como que converso con gente muy variada, distinta, y de repente yo digo como, bueno, es que Piñera esto, y la gente me dice, bueno, entonces ¿tú a quién pondrías? Y yo sé como, es que yo no, ¿qué estamos? No, esa no es la pregunta. La pregunta no es tú a quién pondrías, ¿qué es eso? ¿Esto es un reino, una monarquía? Entonces, no sé, como que desde la perspectiva de lo que hay que aprender, yo creo que hay que mirarlo, porque no resiste análisis, o sea, ¿qué más se va a decir? Claro, Eso pero diría yo. el problema de eso, yo estoy de acuerdo, es que ya hace un buen tiempo que los conglomerados políticos no se vienen aglutinando en base a ideas, y es todo lo contrario. Entonces, yo como ciudadano no es que elija a tal persona porque piense A, sino porque tal persona tiene cualidades personales que
hacen que sean dignos de confianza. Entonces, igual me gustaría lo otro. El problema es que la sociedad no se está estructurando de esa forma. El punto es que tú no sabes qué cualidades tiene. Lo que tú No, sí, sabes es un marqueteo, ¿sabes? Entonces, yo racionalmente estoy de acuerdo contigo, ya, pues, totalmente. Pero lo que está pasando no va para allá, sencillamente. no, pero a lo que voy yo es que no somos tontos y tontas. Sabemos que es así. El punto es qué vamos a hacer para cambiarlo. Yo creo que no hay que mirar en menos a la ciudadanía en general. Pero Y creo que estamos a un paso y todavía tenemos tiempo, porque va a empezar el proceso constituyente, eso nos va a dar tiempo para hacer fuerza política, para organizarnos políticamente, si es que lo decidimos y si es que lo queremos. Pero en el fondo, esa renovación no puede, la renovación de las fuerzas políticas no puede suceder desde las que actualmente han estado peloteándose al gobierno. Tiene que suceder desde otras ideas, desde otras personas, desde otras regiones, etc. Y no sé, bueno, igual yo soy soy como irremediablemente positiva. No porque yo piense que realmente esto va a ser así, sino porque creo que no tiene ningún sentido solamente verle lo negativo, como que yo lo veo, pero ya, seamos pragmáticos y veamos cómo salimos de ahí. Y la manera de salir de ahí no es a partir de lo que ya hay. Lo que ya hay ya no tiene, no, o sea, es como una... se reproduce sola en el fondo. A lo mejor ellos y ellas ni siquiera se dan cuenta, yo creo. Y hay un factor ideológico muy importante en las élites que nos gobiernan. Entonces, no hay manera, yo creo, de salvarlas. Yo creo que la manera es salvarnos, no que nos salven. Y eso lo he repetido en millones de partes y lo voy a seguir repitiendo. Dale, Octavio, creo que tú crees. Dale. Sí, quería decir algo. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que acaba de decir la María, pero me gustaría apuntar o sea, a algo que está ahí, pero que no sé en qué medida lo hemos procesado como información. Piñera actualmente es el presidente de Chile y tiene ese poco porcentaje de aprobación que ustedes han dicho. El plebiscito para la prueba, hacer una nueva constitución, se ganó por unas mayorías que son como todo lo contrario a esa minoría que apoya el gobierno de Piñera. Entonces yo creo lo que aparece entre medio, para mí por lo menos, es en el fondo el nulo rol que ha jugado Piñera en impulsar la agenda constituyente. Es decir, para empezar, Piñera juega, creo, salvo que esté muy mal informado, Piñera juega un nulo rol en el acuerdo de noviembre del 2019. Yo tampoco soy un fanático del acuerdo, pero si estamos donde estamos, más o menos se debe igual al acuerdo de noviembre, y mi impresión es que Piñera no juega ningún rol relevante en la generación de ese acuerdo. Y luego hay como así como guiños, saluditos, sonrisitas. Piñera dice, sí, bueno, vamos a reformar la constitución, dice a veces, vamos a hacer una constitución nueva, dice otra, según cómo se levanta. Pero en el fondo uno podría pensar Piñera pudo haber aprovechado, decir como, bueno, voy a ser el presidente bajo cuyo mandato despegó. El túnel de Sandri. Exacto, pero no sé qué piensan ustedes, me gustaría preguntarles eso. ¿No le interesa asumir ese rol? ¿Es un riesgo político para Piñera asumir ese rol de, qué sé yo, mandamás en el proceso constituyente? ¿No tiene el potencial político para a lo mejor jugar ese rol? No sé qué piensan ustedes. Yo creo que no tiene ni potencial político ni credibilidad, y lo hemos mencionado también otras veces acá, y yo creo que el gobierno de Piñera, como propiamente tal, falleció el 18 de octubre del 2019. Yo creo que, y también obviamente con los actos posteriores que iban a haber y la reacción que tuvo el gobierno respecto a la revuelta. Yo creo que ahí hubo como un antes y un después para él. Pero yo creo que era sumamente difícil que se recompusiera de todo el escenario político que significó la revuelta o estallido social 18 de octubre y cómo actuó él después de eso. O sea, yo creo que ya el piso, no sé, igual, estaba en menos yo 30. creo que a eso habría que sumarle que la derecha se encuentra tensionada también en la interna. O sea, por un lado tiene la derecha más dura, que es puro orden y látigo,
Entonces tienen medio votado a Piñera. ¿Por qué? Porque dicen que es débil. Bueno, de hecho le llevaron pantalones afuera a la moneda a algunos, precisamente diciendo que no era capaz de poner orden. Y por otro lado tiene esa derecha un poco más social, liberal, que está más abierta a generar acuerdos y que está viendo con algo más de sentido lo que está pasando en el país. O sea, y por ese lado, no sé, pues está con todos sus déficits, desborde, Monkeberg, eh, etcétera, o desde el punto de vista más intelectual, si quiere, Hugo Herrera, pero está tensionado y al final esa indecisión no lo lleva a estar ni en el lado de propulsar una agenda, a lo menos con ahora pensando en contenidos, y tampoco se puso el acuerdo. Y tampoco al final, ahora como que parece que siempre estuvo por el acuerdo, claro, pero después de que lo hecho está consumado. Pero no en el momento de que se requiere acción política. Y yo tiendo a pensar que no va a ser no va a ninguno de los dos caminos lo que sigue. Y va a seguir siendo un gobierno de omisión. ¿Sí? Sole, ¿qué crees tú? Al final falta credibilidad, no tiene poder, nadie lo pesca. ¿Para dónde va, crees tú? Y ojo que todavía le queda. Yo creo esto. Yo creo que dicen que el poder que se ejerce bien es el poder que se ejerce obedeciendo. Pero la pregunta es, ¿obedeciendo a quién? Porque yo creo que Piñera, en el fondo, no se manda solo, está obedeciendo a alguien. El punto es a quién, ¿verdad? Y no, por eso yo digo, no creo. No creo que Piñera diga como, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, no sé qué, ni que en el segundo piso le digan, vamos a hacer esto, no sé qué. El que sea que manda, sea Piñera, sea la Roulette, sea quien sea, está obedeciendo a alguien más o a alguien es. Yo creo que por ahí va la cosa, en el fondo. ¿Que lo están haciendo mal igual? Sí, lo están haciendo mal igual. Pero, pero igual eso hay que tenerlo claro y hay que considerarlo en cada paso que se da. ¿A quién se está obedeciendo? ¿Qué es lo que no está dicho? Porque hay otro poder. El poder político actualmente está absolutamente permeado, todos lo sabemos. Claro. Entonces, que llevar esa misma pregunta al poder económico. Si al final hay que ver ahí qué tanta voluntad hay de cambio o no para el proceso que se nos viene. Si al final en la derecha el poder está todo conectado, el poder político del poder económico no está disociado. Y habría que preguntarse ahí cuánta voluntad de cambio hay en la clase empresarial chilena. O sea, después de, no sé, pues dichos como lo que supuestamente son los más progres dentro del empresariado, como de mate, o sea, de eso estamos hablando, diciendo que el gobierno, que el Parlamento se estaba saliendo de sus atribuciones con el fondo a apoyar el retiro, y después llega el gobierno como para salvaguardar la autoridad presidencial y de encauzar el proceso y tratar de, ojo con este, y creo que esta es la opción más interesante, de evitar el germen Pamela Giles, porque Pamela Giles estaba llevando todo el segundo retiro para la casa, entonces le estaba poniendo nombre, pues ese era el problema. Y ya Jadwe, que era como el loquito de la izquierda hace 2 meses atrás, chuta, ya no era el loquito de la izquierda, porque parece que la loquita de la izquierda era Pamela Giles, y había que evitar a toda costa que Pamela Giles siguiera creciendo, porque bueno, si sacaba el segundo retiro con su nombre, fijo, pasaba como la primera en la encuesta. Y eso, y yo tiendo a pensar que en gran parte de por qué se acogió tramitación, el proyecto del 10% y toda esta cuestión, incluso con los votos de la oposición, fue para evitar el germen Giles. Porque recordemos que hace 2 semanas atrás estábamos hablando incluso de que había que llamar a elección anticipada. Ese era el contexto. Entonces, el poder se estaba disipando, lo poquito que quedaba de control se estaba yendo para alguien que nadie sabía cuándo iba a disparar. Y todos tienen miedo. Dale, Sole, y Una voy cosa. después. Ya. Dale. Como pensándolo desde la perspectiva como de la materialidad de la Constitución, en el fondo la Constitución es, que con el Octavio nos encanta hablar así, pero la Constitución es la manera en que se configuran las relaciones de poder en una sociedad, ¿verdad? Las hay. Y
y uno ve cuando la Constitución se rompe, cuando los factores de poder o las relaciones de poder como que hacen como quiebre o crisis. Y en octubre el factor de poder pueblo, en el fondo apareció, ¿verdad? Y ese es un factor de poder, pero hay que considerar que el factor de poder, ¿cómo llamarlas? Fuerzas de mercado, actores capitalistas, está ahí, está, en el fondo quizá no lo vemos actuar como actúa el pueblo, pero está ahí, está latente, y en el fondo lo que pueda o no pueda hacer es un cálculo que hace constantemente, Das Kapital, dice el Octavio, es un cálculo que hacen constantemente las fuerzas políticas, yo creo. Digo fuerzas políticas por referirme a los partidos, y en particular a la derecha. El cálculo de, pero ¿qué van a hacer ellos? ¿Qué van a hacer los actores capitalistas si hacemos esto, si hacemos lo otro? En el fondo, ¿cómo van a reaccionar? Porque no hay que olvidar que en el fondo la posibilidad de satisfacer necesidades básicas pasa por ellos. Lamentablemente, gracias a Pinochet y los Chicago Boys, en el escenario en el que estamos, es que dependemos de ellos. Entonces yo creo que eso es algo que hay que considerar. Bueno, chicos, me ha gustado esta como conversación de contingencia política. Hemos tocado hartas cosas. Bueno, para quienes nos están viendo, pueden ver acá atrás que ya es de noche completamente. Así que, en virtud de que no quiero explotar a ninguno de los panelistas ni a quien les hable en este momento, voy a decirles lo último con respecto a lo que lo fue la encuesta, y que se relaciona un poco con lo que estamos hablando al final. La encuesta también consultó sobre quiénes pues, son los más fuertes candidatos a la presidencia, según la gente, según la encuesta Criteria Research. ¿Qué dicen? Está en el tope Daniel Jadwe, con 15%. No especifica, bueno, la nota que estoy leyendo yo no especifica qué porcentaje tiene lo siguiente, pero a Jadwe le sigue Lavín, Joaquín. Y después, en tercer lugar, se posiciona y suma 6 puntos, según la publicación, Pamela Giles. Pamela Giles se mete en tercera. Después aparece Evelyn Matei, José Antonio Cast, Franco Parisi, Beatriz Sánchez, Francisco Vidal, Sebastián Sichel y Heraldo Muñoz cierra con 2%. Esos serían como los candidatos o el universo posible según la encuesta. No ahondar en esto porque si no también podríamos ir conversando mucho más. Así que, bueno, como esto se llama la hora constituyente, hablemos un poquito de lo que se viene o de la actualidad del proceso que se nos viene en nuestro país. La comisión mixta votó respecto de los escaños reservados para pueblos indígenas, y en un resultado de 6 contra 4, hay que definirlo todavía, hay que confirmarlo, pero hasta el momento serían 18 escaños para pueblos originarios, 9 de los cuales serían dentro de los 155 constituyentes electos. ¿Qué más podemos decir? Respecto de los independientes, se acordó por gran mayoría, si no me equivoco, 142 votos a favor, de que básicamente se bajaran el número de firmas que se necesitaba para que los independientes fueran a la constituyente, y si van como listas son 500 votos, y el mínimo, si no me equivoco, para ir individualmente son 300 firmas. ¿Qué es lo que pasó? Al final lo que más se esperaba era que se aprobara las listas de independientes, cosa que al final no pasó, cosa que no van a poder ir independientes ni con partidos políticos, ni entre listas con no militantes, lo que al final obviamente era algo que se esperaba, no pasó. Y otra de las cosas que les quería comentar, para que lo lográramos un poquito, porque ya estamos más o menos en la hora, chicos, chicas, ¿dónde le gustaría que fuera, y sé que a Octavio le va a gustar esto, dónde le gustaría que fuera el lugar que acogiera nuestra próxima convención constituyente? Partamos por esto último mejor, para que cada uno defina cómo sucede. Lo tenemos que sacar del centro del país, lo llevamos a Arica, lo llevamos a Punta Arenas, a Conce, a La Serena, lo hacemos en Rancagua, en Valpo, en Santiago. Benja. Sí, breve. Yo creo que es importante sacarla por un tema simbólico de grandes ciudades, ya sea Santiago, Valpo,
Concepción, llevarla a otro lado como una señal de que estamos construyendo algo distinto, un país descentralizado. Lamentablemente eso es un querer, un deseo. Creo que nada de eso va a pasar y posiblemente termine siendo en Santiago o Valparaíso la constituyente. Y respecto a lo otro, bien breve, yo creo que la incomprensión respecto a la importancia de la articulación de las candidaturas independientes y los escaños reservados a los pueblos originarios, claro, desde la política institucional se lee que eso es importante, pero yo creo que no se entiende muy bien por qué. Brevemente, del 18 de octubre en adelante, yo creo que hemos conformado como nosotros, en contraposición a la institucionalidad, a quienes conforman esos espacios de poder, contra ellos, y en la medida de que, que no sea posible que ese nosotros participe del proceso constituyente y al final sean ellos, los partidos tradicionales, quienes conforman estos espacios, bueno, todo el proceso corre peligro de caerse. O que termine siendo una pasarela de moda, ¿no? O sea, de que al final sean puras caras, como no le gusta a la María, pero creo que es lo que va a pasar de un concurso de confía en mí, porque yo tengo tal atributo y mi biografía personal dice esto sobre mí, y las ideas que tengan cada uno van a ser puros pasos comunes. Yo quiero más derechos sociales, más democracia, y, o sea, bueno, es cosa de ver hasta la BIN que habla de socialdemocracia. O sea, la cuestión ya no dice nada, son puros espacios comunes. Y el problema es que la disputa de ideas está bastante vedada. Y ahora, bueno, queda un mes para inscribir candidatura. Recién salió publicado hoy día, si no recuerdo, la ley que faculta la inscripción de candidatura independiente. Y bueno, vamos a ver factiblemente qué tantos candidatos pueden, qué tantas listas se pueden articular independiente de acá a esa fecha. Yo tiendo a pensar que bien poco. Y no es casualidad que, no sé, por gente como Agustín Esquela, por ejemplo, hubiese candidato, hubiese independiente. Bueno, cachó que si hago independiente no tenía ninguna posibilidad de salir, o bastante poca. Entonces se inscribió por el Partido Liberal, si no se van a intentar. Bueno, antes de darle la palabra a la María y a Octavio para cerrar el panel y el programa, para que comenten como más o menos un resumen de todo lo que yo les comenté, independientes, escaños de pueblos originarios y el lugar donde se realiza la convención. Más allá de la opinión que yo tengo, es que efectivamente yo creo que se le deben haber jugado a un pueblo independiente en términos de las listas, al menos, de que debían haber más escaños reservados para pueblos indígenas. A mí lo que me llama un poco la atención es la tardanza con la que esto se aprobó y que ni siquiera está aprobado completamente, se sigue en discusión y hay que confirmarlo todavía. Para mí esto se debió haber conversado la primera semana desde que ganó la prueba y la convención constitucional. O sea, más allá de que queda un mes y alguien me puede decir, no, es que queda tiempo, para mí era un tema que es importante y que se debió haber tratado hace mucho. A mí me sorprende y me llama la atención y me da un poco de rabia que se haya dilatado tanto esto. Así que, bueno, les doy la palabra a ustedes. ¿Quién quiere partir? Que levante la manito. Octavio, dale. Y cerramos con las Ores. A ver, quiero decir algo sobre el lugar de la convención y algo sobre los independientes en el proceso constituyente. Sobre lo primero, no sé, no tengo un lugar predilecto, como hablamos la otra vez, está el ex Congreso Nacional en Santiago como opción, el actual Congreso en Valparaíso. Yo no tengo un lugar predilecto actualmente. Creo que lo que habría que pensar es en criterios que nos permitan discriminar lugares mejores o lugares peores según los criterios. Y así como un poco improvisando, podría decir, si el criterio es tratar de, esto es una cosa imposible igual, pero si el criterio es tratar de alejar, qué sé yo, a los constituyentes de prácticas que ya estén asentadas y redes de lobby que estén asentadas o de influencia de parlamentarios que trabajen en el mismo lugar, yo sería reticente con la opción el edificio del Congreso Nacional en Valparaíso, a pesar de que yo soy de Valparaíso y me gustaría que fuese acá por una cosa de como qué bacán que sea en Valparaíso. Pero como para tratar de sacarlos de esos círculos de influencia que seguramente deben estar bien instalados en el edificio del Congreso y que entiendo que seguiría funcionando cada una de las cámaras en el mismo edificio a la vez, entonces tendría cuidado con esa opción. Sobre lo otro, sobre los independientes,
estaba tratando de pensar en una metáfora y la única que se me ocurrió es la que voy a decir ahora, que no es tan buena, pero la voy a decir igual. Es como si uno fuera zurdo, esto de la solución legislativa a la que se llegó, la que comentaba Benjamín, que esto de que ahora es más fácil inscribir candidaturas a los independientes. Claro, Es porque como se pide menos firmas, se puede hacer por Exacto. internet, etcétera. Exacto. Es Sí. como si uno fuera zurdo y pidiera una tijera para zurdo, porque le pasan una tijera que no sirve para una persona zurda, y en vez de pasarle una tijera para zurdo, te pasaran una tijera que es para una persona diestra, es decir, no para zurdo, pero que tiene más filo. Y te dicen como, oye, toma, ahí tenéis la solución a tu problema, esto es una tijera que tiene más filo. Oye, pero el problema no era el filo de la tijera, el problema era que yo necesitaba una tijera para zurdo. Oye, Y buena analogía, yo la eso, entendí. eso, Entendí sí, la analogía. eso es un poco lo que pasa con esto, que el problema de los independientes no es, o por lo menos no es solo la dificultad para inscribir candidatura, el problema es las condiciones en las que compiten en el cálculo de votos los independientes frente a los que compiten no como independientes. Entonces, como que, o sea, me parece bien facilitar la inscripción de candidaturas, pero no me parece que con eso se solucione el problema de los independientes en la elección de constituyentes. Eso. Todo tuyo, sorry. No, ya, yo como estoy de acuerdo con todo lo que dijo el Octavio, solamente quiero decir algo más respecto a lo que dijiste recién de, en el fondo, por qué o qué rabia que recién ahora se esté empezando a aprobar esta cuestión. Y esto no se debió haber discutido ni siquiera después del plebiscito, si ya, o sea, ¿de qué estamos hablando? Si todos sabíamos que iba a ganar el apruebo, se hicieron reformas antes, hubo una reforma en marzo que avanzó un poquito en el tema de los independientes. Entonces, el proyecto estuvo con discusión inmediata. Fondo, no había una barrera así como, oye, es que no pudimos, porque estaba con discusión inmediata. El problema fue un problema de voluntad política, solamente de eso. ¿Por qué lo hicieron? Porque querían retrasar lo más posible a los independientes en la campaña. En todo caso, los independientes están haciendo campaña igual hace mucho tiempo, pero no es lo mismo hacer campaña teniendo ya el instrumento, es decir, como ya mira, acá se inscriben las candidaturas y así se hacen, qué sé yo, que tener algo así bien en el aire que no va para ningún lado. Pero eso fue absolutamente con su qué. No fue como, uy, nos demora. No, no, amigo. Que es algo que todos sabemos, pero lo quería explicitar. Bueno, no sé por qué somos así, pero siempre nos pasamos en la hora en que nosotros decimos que vamos a decir, vamos a hacer 45 minutos, y al final siempre, y de hecho ahora nos tenemos que despedir todavía, entonces No sé por probablemente qué lo hago. sean como 5 minutos más para despedirnos. Así que, bueno, más allá de eso, primero que todo, bueno, agradecer a quienes, si llegaste hasta acá, muchas gracias por vernos, espero que le haya gustado el programa. Le agradezco la presencia a Benja, a María, a Octavio, gracias por estar acá. Estaremos nuevamente, seguiremos hablando más cosas, seguiremos desnudando la política, desnudándonos también nosotros como abogados, estudiantes de Derecho. Oye, Benja, y podríamos como, no sé, así como habilitar una opción, no sé, yo no sé de tecnología, pero no, mentira. Pero Claro, como para que estuvieran temas, po. sí, no, sí, eso se viene. Sí, esto está todo controlado. Está todo controlado. Perfecto. Se viene, se viene. Y yo repito el desafío de explicar el sistema electoral que rige para abril, que ni yo lo entiendo. Entonces es un desafío explicarlo en fácil. Quizá en Aurora deberíamos sacar una infografía sobre Sí. eso, porque realmente es una cuestión bastante compleja. Habría que esperar a ver qué pasa con los que hayan resolvado, para ver finalmente cómo va a quedar compuesta la convención, porque hasta ahora es una cuestión, una ensalada que nadie entiende muy bien. Así que vamos a ver. Y creo que quizás para el siguiente capítulo también lo que podríamos hacer es todas explicitarnos políticamente también, ¿eh? Como de dónde hablamos. Está ¿No? bien, está bueno. Sí, a mí me gusta. Está claro, igual, pero bueno. Sin tapujos. Esto es un cliffhanger para el próximo capítulo, ahí para dejar a la audiencia atada. Sí, claro. Van a conocer la posición de cada uno de nosotros. Así Creo que que está toda una aparente tranquilidad, pero
se nos viene, parece el rebrote. Vamos a ver qué pasa con las elecciones de abril. Y por otro lado, en este verano que ya está aquí entre nosotros, están pasando muchas cosas, pues sí que hay que estar pendiente, porque cuando parece que nada está pasando y todos estamos en la playa tranquilos, es cuando realmente se están cortando las cosas importantes. Sí, Así que, ahí es cuando funciona la cocina. claro, es el momento para operar. Así que, bueno, les repito, chiques, muchas gracias por estar acá, compartir con nosotros, a ustedes por vernos. Espero les haya gustado el programa y nada, buenas noches, María, Octavio, Benjamín. Nos volveremos a encontrar en 15 días.